Bien, ahora nos corresponde entrar a ver otro grupo de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso, algunos sobre el sistema nervioso central, otros sobre el sistema nervioso periférico. Es el caso de los anestésicos. Vamos a hablar primero sobre los anestésicos generales y después vamos a dedicarnos a los anestésicos locales que actúan sobre el sistema nervioso. Estos otros actúan sobre el sistema nervioso periférico. Como conocen ustedes, estos medicamentos se utilizan para producir anestesia y analgesia, ¿verdad?, en determinados procedimientos, intervenciones quirúrgicas, cuando es necesario atender una herida, suturar una herida, etcétera, se utilizan en instancias de este tipo. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora, primero, a presentar en general todo este grupo, y vamos a comenzar primero con los anestésicos generales para posteriormente dedicarnos a los anestésicos de tipo local. Bien, los anestésicos, que es lo que nos ocupa, tenemos que decir o dar primero el concepto de qué cosa es la anestesia. El concepto de anestesia. La anestesia general es un estado de depresión reversible del sistema nervioso central que induce una pérdida de la percepción de los estímulos externos, todos los estímulos externos, no solamente el dolor, y de la respuesta a los mismos. O sea, es un estado donde se toma la conciencia y no se percibe ningún tipo de estímulo, ni sensitivo, ni visual, ni doloroso, nada, ¿verdad? Y es un estado que debe ser reversible, ¿verdad?, de depresión de la actividad del sistema nervioso central, ¿verdad?, de manera tal de que no se perciban estímulos externos de ningún tipo y que no haya respuesta a los mismos. La anestesia general proporciona sobre los pacientes en los cuales se les aplique los siguientes efectos: sedación y reducción de la ansiedad, inconsciencia y amnesia, relajación muscular esquelética, supresión de reflejos indeseables y analgesia. Como no existe ningún medicamento capaz de proporcionar todas estas condiciones, ¿verdad?, de esta manera, resulta necesario combinar varias categorías de fármacos para producir anestesia óptima. La medicación preanestésica, ¿qué cosa es eso? Bueno, son fármacos de diversa índole que se utilizan, son sedantes que generalmente se utilizan como inductores de sueño y ansiolíticos. Los mismos inductores de sueño y ansiolíticos que vimos nosotros en clases anteriores suelen utilizarse muchos de ellos para medicación preanestésica, antes de aplicar el anestésico como tal, para inducir ya sueño y sedación en el paciente. Y algunos con acción de tipo antiemética para evitar los efectos indeseables que algunos anestésicos pueden producir, inclusive vómitos también. Relajantes neuromusculares. Bueno, pues son otros tipos de fármacos que se utilizan en combinación con los anestésicos también para facilitar la intubación endotraqueal cuando hay que administrar anestesia, gases, ¿verdad? Estas sustancias, hemos hablado de ellos, producen relajación en el paciente para evitar que se mueva. Los anestésicos generales potentes se administran por esta vía de inhalación o también se utiliza la vía para administrar algunos por vía intravenosa. Con excepción del óxido nitroso, todos los anestésicos generales inhalados son hidrocarburos halogenados. Los anestésicos que se administran por vía endovenosa tienen orígenes diversos, son de distintos tipos, y sin relación química que se utilizan para inducir anestesia rápidamente. La selección de la anestesia a utilizar va a depender de muchos factores: del estado de los sistemas orgánicos del paciente, segundo, del tipo de intervención quirúrgica que se vaya a realizar. El estado de los sistemas orgánicos del paciente es muy importante, es fundamental, porque si el paciente tiene trastornos del aparato cardiovascular, bueno, muchos anestésicos suprimen la función cardiovascular, la deprimen. Esto es muy importante en pacientes que tengan cardiopatía coronariana, cardioesclerosis, con insuficiencia cardíaca, valvulopatía, hipertensión arterial, arritmia, ¿verdad? Durante la anestesia puede desarrollarse hipotensión con disminución de la presión, de perfusión y lesión tisular isquémica como consecuencia, ¿verdad? Algunos agentes como el alotano sensibilizan al miocardio a efectos arritmogénicos, ¿verdad?, y que tienen los simpáticos miméticos, por ejemplo. Entonces, por eso hay que ver bien el estatus cardiovascular y siempre al paciente, pues generalmente, si no es una urgencia lo que se presenta, pues se le hace primero una evaluación
cardiovascular, electrocardiográfica, para saber e indagar acerca de si tiene algún problema cardiovascular para tratar de no utilizar un anestésico que pueda poner en peligro estas funciones. El estado del aparato respiratorio es fundamental saberlo en un paciente que se va a someter a anestesia, porque bueno, si es asmático, si tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastornos ventilatorios restrictivos, trastornos ventilatorios de difusión o de perfusión pulmonar, que esto puede complicar el control de anestésicos que se administran por vía inhalatoria. El estado del hígado y del riñón, puesto que esos son los grandes órganos biotransformadores y eliminadores de sustancias medicamentosas, como son los fármacos también estos anestésicos, ¿verdad? Por tanto, es importante saber que muchos de estos productos pueden ejercer ciertos efectos tóxicos lesionales sobre estos órganos y por tanto el hecho de que funcionen adecuadamente estos órganos es importante conocerlo para evitar problemas. El sistema nervioso, bueno, la existencia de trastornos neurológicos tales como epilepsia es importante saberlo, miastenia gravis, neuropatías desmielinizantes, miopatías, trastornos cerebrovasculares, etcétera, que pueden influir también en la selección del anestésico de acuerdo a estas situaciones. En el embarazo, los efectos deleterios sobre la organogénesis fetal durante el primer cuatrimestre del embarazo se pueden producir por algunos agentes, ¿verdad? El uso del óxido nitroso, por ejemplo, puede ocasionar anemia plástica en el feto. Hay que tener en cuenta eso también. Bueno, las etapas de la anestesia. La anestesia general consta de 3 etapas: inducción, mantenimiento de la anestesia y recuperación de la anestesia. La inducción suele inducirse con un agente endovenoso como el propofol, por ejemplo, que produce inconsciencia en 30 a 40 segundos. También puede utilizarse combinaciones con agentes inhalados, el mismo propofol. Mantenimiento de la anestesia. Después de administrados los inductores, se vigilan los parámetros vitales de forma continua, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. El mantenimiento se logra con anestésicos volátiles, ¿verdad?, por vía inhalatoria. Conjuntamente con estos agentes se pueden utilizar otros también por vía endovenosa, también para reforzar este efecto de mantenimiento, como son, por ejemplo, opioides como el mismo fentanilo. Se puede utilizar, ya después que esté en esta situación que hemos dicho, se puede utilizar el fentanilo para garantizar un poquito más de profundidad y de que se prolongue un poquito más el efecto y producir analgesia. La recuperación. Bueno, la recuperación, después de terminada la intervención quirúrgica, la mezcla anestésica se interrumpe y se vigila el retorno de la conciencia del paciente. El paciente se somete a vigilancia estrecha hasta que se recupera completamente. Vamos a ver los anestésicos que se inhalan, los anestésicos de uso inhalatorio. Los gases inhalados se usan generalmente para el mantenimiento, ya después que se hizo la inducción, del estado anestésico después de la administración endovenosa de un medicamento. Entre estos agentes tenemos el óxido nitroso, como ya dijimos, el alotano, el isoflurano, el desflurano y el sevoflurano. Todos tienen un mecanismo de acción en común que parece estar relacionado con el aumento de la sensibilidad de los receptores GABA sub A al agonista GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio que interactúa naturalmente sobre esos receptores, ácido gamma-aminobutírico. Este receptor, saben ustedes ya que tiene un canal de cloro que se abre y penetra el ion cloruro, y cuando se produce esta estimulación, pues por la entrada de cloruro se produce una hiperpolarización de la membrana neuronal con inhibición. Pues este es el efecto que generalmente refuerzan notablemente estos gases inhalados. El alotano es un anestésico potente desde estos anestésicos inhalados, pero con poco efecto analgésico. Tumba al paciente, lo duerme, pero no tiene tanto efecto sobre la parte analgésica, que es el bloqueo de la información dolorosa. Hoy en día casi ya no se usa por haber sido desplazado por otros agentes menos tóxicos, porque también tiene efectos secundarios tóxicos y sobre todo con menos efectos secundarios. Desde el punto de vista cardiovascular puede inducir arritmia, ¿verdad?, y por efecto vagotónico, es decir, produce un efecto deprime al simpático y estimula al parasimpático, y esto produce hipotensión, puede bradicardia, todo eso, y entonces puede ser conflictivo el problema. Otro problema que se le ha visto es que puede ocasionar, aunque menos frecuente,
el síndrome de hipertermia maligna, que es una cosa terrible, muy violenta y que casi siempre no tiene solución, y que, bueno, por eso ya hoy en día el alotano prácticamente no se utiliza. El resto de estos agentes tienen efectos menos tóxicos, aunque no dejan de tener repercusiones sobre la producción de arritmias, como el mismo isoflurano. El deflurano tiene tiempo de inicio y de recuperación muy rápidos, pero puede producir hipotensión arterial por vasodilatación. El sevoflurano no es irritativo de las vías aéreas y siendo muy útil en pediatría, es el más leve y por eso suele ser bastante utilizado en pediatría. El óxido nitroso. El óxido nitroso es un potente analgésico, este sí produce buena analgesia, pero no anestésico, teniendo que combinarse con otros agentes para lograr analgesia. Es el menos hepatotóxico de los agentes para inhalación. Los anestésicos intravenosos. Bueno, este otro grupo de agentes producen inducción rápida que demora en iniciar el tiempo circulatorio que le toma la inyección aplicada en una vena de un brazo hasta llegar al cerebro. La anestesia se mantiene después con un agente inhalado propio, o sea, se administra el anestésico endovenoso y después se hace el mantenimiento con un agente inhalado apropiado de uno de estos gases que acabamos de ver. Los anestésicos endovenosos pueden utilizarse también solos para procedimientos cortos o administrarse en infusión para mantener la anestesia durante procedimientos más prolongados. En dosis más bajas pueden emplearse como sedantes. La inducción, una vez que se inyecta el bolo inicial de un anestésico de este tipo, los órganos que mayor cantidad del mismo van a recibir son los que mayor índice de flujo sanguíneo tiene, como ya hemos explicado en varias oportunidades, como son, por ejemplo, el encéfalo, que recibe mucha sangre en la unidad de tiempo, el hígado, el riñón, ¿verdad? Allá es donde va a parar más rápidamente el anestésico. El fármaco en cuestión que se utilice, de acuerdo a su grado de liposolubilidad, se va a unir en determinada proporción a las proteínas plasmáticas, quedando otra fracción libre ionizada en el plasma, que es la que irá atravesando la barrera hematoencefálica y penetrando al sistema nervioso central para iniciar el efecto depresor. El mecanismo de acción exacto no se conoce con precisión, pero se considera que es muy semejante al de los agentes inhalados, ¿verdad? O sea, un efecto GABAérgico fundamentalmente, se piensa. El mantenimiento con la utilización de estos anestésicos inyectables endovenosos, como ya se puso, está en esta etapa, pues queda a cargo siempre algún agente inhalado, acompañado o no, según necesidad, de otro medicamento anestésico o relajante, ¿verdad? La recuperación. En la recuperación de la anestesia, tras el uso de anestésicos intravenosos, se debe a su redistribución desde sitios en el sistema nervioso central. Después que se inunda, ¿verdad?, el sistema nervioso central con este anestésico que pasa a través de la barrera hematoencefálica y produce sus efectos, ¿verdad?, y además otros tejidos también muy vascularizados que similarmente reciben una buena cantidad de este fármaco, pues se queda depositado ahí el medicamento, ¿verdad? Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, sobre todo en el tejido adiposo, que es mucho menos vascularizado, ¿verdad?, y que recibe en la unidad de tiempo menos cantidad de anestésico por el flujo sanguíneo que es mucho menor que lo que tiene el sistema nervioso, el corazón, el riñón, el hígado, etcétera, pues ahí va llegando, pero a lo largo de todo el tiempo anestésico, esos poquitos que van llegando se quedan demorados ahí porque se disuelven en los lípidos que están dentro de los adipocitos, ¿verdad? Y entonces cuando va pasando el tiempo, que ya va terminando el tiempo operatorio, ocurre que lógicamente va desapareciendo del sistema nervioso y de estos órganos que más recibieron el anestésico de inicio, va desapareciendo y se va consumiendo, se va metabolizando y se va eliminando el anestésico, de manera tal de que cuando ocurre esto, pues ya la cantidad de anestésico que hay en sangre no es tan grande, es muy baja,
y en tejidos como el sistema nervioso ya está muy desapareciendo, ¿verdad? Por tanto, ahora lo que ocurre es que en aquellos tejidos como el tejido adiposo, donde se fue acumulando a lo largo del tiempo y demorando allí, pues ahora aquí sí hay una concentración considerable, y como en la sangre y en estos otros tejidos hay poca concentración, pues entonces se empieza a producir una redistribución de manera tal de que, como hay gradiente de concentración a favor de que fluya desde el tejido adiposo hacia la sangre, empieza a descargarse este anestésico hacia el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y por supuesto esto lo puede llevar y lo va a llevar al sistema nervioso, haciendo con que se demore un poco la recuperación anestésica, ¿verdad? Si por el contrario se utilizaron dosis endovenosas del anestésico inductor, la recuperación demorará más, pues el tejido adiposo, como dijimos ya, que va recibiendo y almacenando el anestésico poco a poco, según le iba llegando con cada dosis, se convierte ahora en un depósito difusor hacia la sangre, por un gradiente de concentración desde el tejido adiposo hacia el plasma y de nuevo hacia el sistema nervioso central. En estas circunstancias, la recuperación dependerá de la velocidad y del metabolismo depurativo, la biotransformación y de la efectividad de los mecanismos de excreción. Esto es una cosa que ocurre muy frecuentemente en personas obesas que tienen un aumento del panículo adiposo. Puede ocurrir este problema de que la recuperación anestésica tome más tiempo por este fenómeno de redistribución que acabamos de explicar. Vamos a presentar algunos de los anestésicos endovenosos más comúnmente utilizados. El propofol es un sedante hipnótico utilizado para inducir y o mantener anestesia. Sustituyó al tiopental como la primera opción para inducir anestesia general y sedación. Es poco hidrosoluble y viene presentado en una emulsión que le brinda una apariencia un tanto lechosa. Produce inducción rápida en 30 a 40 segundos de aplicado, produciendo una buena saturación en el sistema nervioso central luego de un bolo inicial endovenoso. Las concentraciones plasmáticas van declinando con rapidez como resultado de la redistribución, a lo que sigue entonces un periodo más prolongado de metabolismo hepático y depuración renal. Disminuye la presión arterial sin deprimir al miocardio y reduce la presión intracraneal también por vasodilatación sistémica. No produce analgesia, pero por lo que se puede utilizar con narcóticos también. Los barbitúricos. Los barbitúricos, el tiopental, por ejemplo, es un barbitúrico de acción ultracorta, muy rápida, muy breve, pero con liposolubilidad alta, es potente como anestésico, pero de acción analgésica débil. Por eso que se aplique con otros fármacos de acción analgésica. También es un anticonvulsivo muy eficaz. Se utiliza para el estatus epiléptico ya cuando se han agotado el uso de otros anticonvulsivos de uso endovenoso, que no se resuelve el problema, pues el tiopental suele controlar el problema. Tiene una biotransformación hepática lenta, lo que produce más demora en su eliminación, y hoy en día su uso ha sido un poco desplazado por el propofol. Las benzodiazepinas, pues bueno, se utilizan para sedar al paciente como parte de la medicación preanestésica, casi siempre se utilizan como preanestésicos. Los más utilizados son el diazepam, el midazolam, el lorazepam. Son también fármacos anticonvulsivos, como ya conocen ustedes. Su mecanismo de acción es el ser agonistas de los receptores GABA sub A, uniéndose a un sitio alostérico del canal de cloruro y permitiendo un mayor tiempo de apertura del canal de cloruro y por tanto una mayor eficacia en la hiperpolarización neuronal. Los opioides, bueno, por sus propiedades analgésicas se administran a menudo en combinación con los anestésicos. Los más utilizados son el fentanilo, el sulfentanilo, que es todavía más potente que el fentanilo, y el remifentanilo. Se administran por vía intravenosa, epidural e intratecal. También se utilizan con estos procedimientos y pueden causar depresión respiratoria, hipotensión, náuseas y vómitos postanestésicos. Sus efectos pueden antagonizarse con naloxona. El fentanilo, si mal no recuerdo, creo que fue el fármaco que se utilizó con el cantante Michael Jackson y que lo deprimió y le causó la muerte. La ketamina es un anestésico no barbitúrico de acción corta que induce un estado de disociación en el cual el paciente está inconsciente, aunque parece estar despierto, y no siente dolor.
estimula el flujo eferente simpático central, estimulando al corazón y aumentando la presión arterial y el gasto cardíaco. Produce también broncodilatación, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Todo esto es bastante conveniente en pacientes que no tengan problemas de hipertensión, ¿no? Pero es bastante conveniente porque no deprime al aparato circulatorio, ¿verdad? No procede de presión respiratoria y favorece el flujo sanguíneo cerebral y además mejora la ventilación porque produce broncodilatación. Lo único es que en el periodo de recuperación que está saliendo el paciente del efecto anestésico, pues induce la producción de alucinaciones a veces bastante desagradables en el paciente, ¿verdad? Donde único no debe de utilizarse es en hipertensos como por el hecho de que estimula, ¿verdad?, la presión, o sea, puede aumentar la presión arterial y producir cierto grado de taquicardia. No debe utilizarse en hipertensos ni tampoco en pacientes que tengan coronarioesclerosis. La dexmedetomidina es un sedante que se emplea en unidades de terapia intensiva para generar sedación sin depresión respiratoria. Su mecanismo de acción, al igual que el de la clonidina, es el bloqueo de los receptores alfa-2 presinápticos de noradrenalina en ciertas partes del encéfalo. Tiene efectos sedantes, analgésicos, simpaticolíticos y ansiolíticos y reduce la necesidad de utilizar anestésicos volátiles. Los bloqueadores neuromusculares, que ya ustedes hemos hablado en otras oportunidades, se utilizan para suprimir reflejos con contracción muscular, ¿verdad?, con el fin de facilitar maniobras de intubación endotraqueal y producir relajación muscular esquelética durante el acto operatorio. Bloquean los receptores nicotínicos de acetilcolina de la placa neuromuscular, como ya hemos comentado. Entre ellos tenemos la succinilcolina, el pancuronio, la detubocurarina, entre otros. Por último, unas palabras en relación con los anestésicos locales. Ya terminamos con los generales, vamos a hablar de los locales. Estos anestésicos locales suprimen la conducción nerviosa de impulsos sensitivos en los nervios periféricos, ¿verdad? Y a concentraciones más altas, la conducción motora también la bloquean. El bloqueo de la conducción nerviosa a nivel periférico evita la entrada sensitiva, esta que vimos a través de las neuronas nociceptivas, a las astas posteriores de la médula espinal, ahí es donde se hace sinapsis con las neuronitas aquellas y con la neurona de la vía espinotalámica, ¿verdad? Ahí se bloquea la conducción por estas vías. El mecanismo de acción del bloqueo de conducción consiste en el bloqueo de los canales voltaje dependientes de sodio, evitando la despolarización de las membranas nerviosas. Entre los agentes anestésicos locales tenemos la lidocaína, por ejemplo, la bupivacaína, la mepivacaína y la procaína. El inicio y duración del efecto de los anestésicos locales depende de varios factores como el pH del tejido, la morfología del nervio, la concentración del agente, la constante de disociación del fármaco y la liposolubilidad del mismo. Los anestésicos locales causan vasodilatación local por el bloqueo de las fibras simpáticas postganglionares vasoconstrictoras que inervan a las arteriolas locales. Dicha vasodilatación condiciona la difusión rápida del anestésico hacia el torrente sanguíneo y acorta el tiempo de acción. Para disminuir este efecto, se utilizan algunos preparados que vienen asociados con adrenalina. Esto es muy útil, sobre todo lo utilizan bastante los odontólogos para evitar el sangrado, o por lo menos minimizar, por supuesto, el sangrado, puesto que ahí se produce bastante sangrado cuando se intervienen en las mucosas gingivales, etcétera, y el hecho de administrarse con vasoconstrictores, pues disminuye el sangrado local y demora más la absorción y dura más tiempo actuando localmente ahí el anestésico sobre las terminaciones del sitio donde se está actuando. Bueno, con estas palabras pues hemos concluido ya el tema de anestésicos en general, y entonces en una próxima clase nos dedicaremos a hablarles ya del último grupo de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso y que estudiaremos nosotros en este año, que va a ser los fármacos que se utilizan para la enfermedad de Parkinson. Y sin más, entonces me despido de ustedes.